Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, este espacio que hemos creado junto al amigo José Estebenazzi, ya cuarto año consecutivo, y con esta modalidad, cuarentena, a través de Skype, que bueno, nos permite no solamente estar en contacto con ustedes, sino también contar con la presencia de invitados que no necesariamente están acá en la ciudad de Buenos Aires o alrededores. Y él es el caso de hoy, justamente estamos en compañía de Gabriela Casarino, que está desde España. Así que bueno, Gabriela, te saludo, te doy una bienvenida y muchas gracias por participar, ¿eh? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos. Tuvimos que coordinar un poco por los horarios, ¿no? Porque estamos con 5 horas de diferencia, así que eh, Exactamente. coordinarlo no fue fácil. Gabriela, ¿por qué nos contás un poquito, si bien la temática que vamos a estar hablando es el riesgo geológico, pero contanos un poquito acerca de tu relación con esta temática? Bueno, básicamente lo que hoy quisiera contarles es respecto a lo que es el análisis geológico para la prevención de los riesgos de desastre. Bien. Y bueno, ¿cómo llego a esta rama? En el año 2010 finalicé mi carrera de geóloga en la Universidad de La Plata y me incorporé a la Dirección de Servicios Hidrológicos en el Instituto Nacional del Agua. Bajo el cargo de hidrogeóloga fui adquiriendo conocimientos respecto a lo que es hidráulica, hidrogeología, la hidroquímica y la contaminación de acuíferos. Aquí trasladada a Barcelona hice especializaciones en geoestadística aplicada a los suelos contaminados y aguas subterráneas junto a la normativa vigente y la aplicación de infraestructuras en la prevención de riesgos geológicos. Ensamblado a esto un máster de geotecnia para caracterización de sistemas estructurales. Actualmente lo que estoy haciendo es llevando adelante la gestión de tareas en el ámbito medioambiental e infraestructuras y desde España colaboro con el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina para el Departamento de Siniestros Naturales, con proyectos de descontaminación de cuenca, actividad eléctrica y cenizas volcánicas, y en el campo de la geología forense para el Departamento de Criminalística. Perfecto, así es, o sea que estás en distintas ramas y en distintos programas también, ¿no? Porque estás trabajando con Federico Rindisblager también, en esta parte de lo que es la criminalística, y lo hablábamos antes, o sea, nos estamos desafiando. Yo digo que la gestión integral de riesgo de desastre es interdisciplinaria, pero la geología también, ¿no? La geología también. Ya Está vemos en que todo. interviene, interviene con cada una de sus áreas, puede ir ensamblándose con otras asignaturas. Y bueno, y este punto de unión que podemos decir de articulación con la gestión de riesgos justamente son nada más y nada menos que los riesgos geológicos, ¿no? O la geología Exactamente. del riesgo. A ver, Exacto. ¿qué nos puedes explicar al respecto? Bueno, nosotros los geólogos definimos riesgo como la probabilidad de que se desencadene un determinado fenómeno y que produzcan efectos perjudiciales tanto en las personas o bien como sean pérdidas de bienes. Uh Esto -huh. es consecuencia de la propia naturaleza, de la intensidad y la vulnerabilidad de los elementos que consideremos expuestos a este riesgo. Estos pueden ser de tipo naturales o tecnológicos. Cuando hablamos de los naturales, hacemos referencia a esos procesos o básicamente estos fenómenos potencialmente peligrosos que ocurren, como bien su nombre lo indica, en la naturaleza. Mientras tanto, los tecnológicos se dan por accidentes industriales o bien por fallos en las infraestructuras. Y todos dependen de factores como la amenaza de que ocurra un fenómeno, la exposición de bienes o personas y la vulnerabilidad o susceptibilidad al daño. Muchas veces la gente convive con el riesgo sin saberlo. Pongamos el ejemplo de, no sé, vivir debajo de la ladera de un volcán o bien en una zona inundable. Igualmente existen poblaciones resilientes que se enfrentan y se adaptan a la catástrofe y restauran sus estructuras. Por eso lo que intentamos es medir y expresar el riesgo en términos de número de víctimas o valor económico por unidad de tiempo. Claro, sí, justamente vos hablabas de amenazas, vulnerabilidad, que son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Y es importante esto, muchas veces desde el punto de vista de la población o de quienes tienen también la toma de decisiones, no existe esa percepción del riesgo, ¿no? Entonces es fundamental y nosotros estamos gestionando permanentemente el riesgo, ¿no? Desde lo más pequeño hasta desde las acciones diarias a, bueno, a llevarlo a esta expresión. Y fundamentalmente por ahí es difícil eliminar un riesgo, sí tenemos que estar trabajando mucho más desde el punto de vista de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, vos justamente habías nombrado, ¿no?, que la vulnerabilidad de los elementos. ¿A qué haces referencia al respecto?
¿A qué te Claro, referís hago específicamente? hincapié en lo que es vulnerabilidad porque es un factor importante en lo que es la definición del riesgo. Porque además del peligro que conlleva un fenómeno que está ocurriendo, determina el tipo y la cantidad de daños que se van a producir. Específicamente, lo que determina que un lugar sea vulnerable o no son sus características físicas y sociales, por supuesto incluido lo económico, que lo hace más o menos susceptible a experimentar daños por un suceso peligroso. Bien, y eso es importante, ¿no? O sea, si bien hay algunas teorías o posiciones respecto al riesgo, ¿no? Que muchas veces cuando decimos riesgos naturales, por ahí la gente de ambiente dice, no, no, se nos pone un poquito, no son. En realidad se puede considerar como que el riesgo es una construcción social, ¿no? Porque si un terremoto ocurre en un desierto donde no hay personas, no hay nada, bueno, tal vez es un fenómeno natural. Entonces, cuando Exacto. está así la presencia humana o hay algún daño, fundamentalmente cuando se genera un daño, ¿no? Ahí es donde se establece esta construcción. Eh, por lo tanto, si decimos que la geología está en todos lados, me imagino, y más hoy en día que gran parte de la concentración humana está en ciudades, ¿no? O sea, está concentrada gran parte de la población. ¿A qué riesgo está expuesta una ciudad desde el punto de vista geológico? Mira, puede estar expuesta un área determinada a varios fenómenos. Como mencionamos anteriormente, distinguimos entre fenómenos naturales o tecnológicos. Cuando Ujú. nos referimos a lo que son fenómenos naturales, diferenciamos aquellos de origen meteorológico, de origen geológico y los hidrológicos. Para que se entienda fácilmente, cuando hablamos de meteorológicos, pongamos por ejemplo aquellas temperaturas altas que desencadenan incendios en áreas forestales y generan, además de obviamente un daño ambiental, consecuencias socioeconómicas donde se requiere la intervención de protección civil, ya sea con evacuaciones previas, cortes de rutas y servicios. Puede ocurrir también ruptura de infraestructuras y lamentablemente en algunos casos hay heridos y fallecidos. Aquí Claro, en claro. España, por cada 17.000 incendios, con un área de referencia de 114.000 hectáreas, 80 de estas tienen efectos negativos sobre la población. También hay algo que diferencia de Argentina, es que aquí en España la ocupación en el terreno es muy alta y por tanto Claro, esto aumenta la exposición al riesgo. claro, claro. Por otro lado, si tomamos bajas temperaturas, como ocurre aquí en la zona pirineica o bien en nosotros en la Patagonia, la nieve comienza depositándose en el suelo y crece en espesor progresivamente. Como esto acompañado de heladas, se deposita sobre las rutas, interfiere, dificultan la circulación y el desplazamiento de personas. Puede ocurrir también, como es el caso de ingresiones marinas, que ocurren cuando el oleaje se produce por la acción del viento, este invade una zona costera y según su intensidad se determina una altura específica para la misma. En España Claro. se registran sobre todo tormentas en lo que es el Atlántico Norte y los registros más altos son de 17 metros de altura y que han durado 20 segundos. Claro, claro. Acá es importante también señalar, ¿no? Aprovecho para pasar un poquito así el aviso, que me lo enseñó una profesional amiga en común, que es la doctora Claudia Bamonde, ¿no? Que yo ahí aprendí que para mí la geología, ¿qué era? El estudio de las montañas, no, y justamente todo el aspecto meteorológico es parte, digamos, es mucho más amplio, ¿no? Es Sí, mucho más amplio. O sea, uno no, digamos, es un campo muy, muy importante y que muchas veces no se considera, ¿no? O sea, como que se lo lleva a lo tradicional, exacto. sumado después a los geológicos, ¿no? Era nada más una perlita que quería poner. No, No nosotros te- también lo que consideramos dentro de lo que es este fenómeno meteorológico son las precipitaciones, porque incluyen presiones atmosféricas, temperaturas, la humedad del área, y esto desencadena en que se produzcan embalses o bien lo conocido normalmente como inundaciones. Claro, Y bueno, siempre el plan de predicción y de vigilancia establece ciertas referencias de caída y acumulación de agua en función de las horas que transcurren. También pueden ser, por ejemplo, durante tormentas, donde hay descargas eléctricas que entran en contacto con el suelo y ya a partir de ahí lo consideramos rayos. Tienen un camino específico por el cual pasan sucesivas descargas en un lapso de tiempo. Y la importancia de predecirlos es que básicamente son la causa de muchas muertes al año y además desencadenan incendios forestales. O sea, también se van como interrelacionando entre sí, claro, ¿no? claro, claro.
o bien puede ocurrir un fenómeno meteorológico donde tenemos mucho viento, que es un fenómeno horizontal del aire en la superficie terrestre, donde se equilibran dos puntos a diferente presión y debemos considerar una dirección y una velocidad. Así que, claro, referencia a lo meteorológico también nos influye mucho. Y también acá influye también, hasta cuando hablabas de inundaciones, de, digamos, las grandes precipitaciones, que también hay otra influencia respecto al, perdóname por los términos, tal vez no es lo mío, ¿no? Pero al relieve, porque no es lo mismo también considerar una inundación de río de montaña que uno de río de llanura. Nosotros tenemos acá en Argentina las inundaciones de la Mesopotamia son más lentas, en cambio las de las zonas de montaña por ahí pueden ser bruscas, y muchas veces pasa en Córdoba, ¿no? Que llueve en las altas cumbres y de repente, entonces, cómo ahí interactúan no solamente lo meteorológico, sino también lo del relieve, ¿no? Exactamente, la geomorfología de Córdoba, claro, difiere mucho a lo que es en la parte noreste del país. Entonces, claro, digamos, la velocidad que va tomando el agua a medida que va, digamos, siguiendo su curso, ¿no? También influye mucho en cómo llega a su zona de descarga, por decirlo de alguna manera. Cuando encuentra una llanura ya, bueno, se generan estas inundaciones que solemos escuchar. O sea, tal vez nombramos al riesgo como de inundaciones, pero dentro de ese mismo riesgo pueden existir distintas, digamos, modalidades, por decir así, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, siempre lo decimos, existe el riesgo de inundación, pero puede ser por fuerte lluvia, por sudestada, por crecido de matanza. Y desde el punto de vista de la gestión integral de riesgo de desastres, vamos a tener que actuar en forma distinta para cada uno. No podemos hacer un plan de respuesta común a todos, porque cada una tiene sus características, ¿no? Exactamente. Digamos, el área en la cual se distribuye demográficamente, ¿no? La gente, lógicamente, influye en cuanto al movimiento y al desplazamiento del agua, o bueno, en el caso de Matanza Riachuelo, porque bueno, hay muchas obstrucciones que no permiten que el agua siga su curso. Claro. Y si hablamos del todo lo contrario, estamos hablando de gran cantidad de agua, pero lo contrario es la sequía también, ¿no? Campo de la geología, del riesgo geológico. Exactamente, sí. Si son, por ejemplo, fenómenos de tipo hidrológicos, pueden ser, como mencionamos recién, las inundaciones, donde hay fenómenos de anegamientos, ¿sí? Y bueno, lo que es contrario es las sequías, donde hay un déficit de precipitación y por ende tenemos insuficiencia en los recursos hídricos. Claro. Por otro lado, también podríamos tocar lo que son fenómenos geológicos, donde ocurren desplazamientos de masas, en el caso de, por ejemplo, aludes que ocurren en las zonas montañosas, masas nivales que se desplazan hacia abajo y en su paso, claro, arrastran sustratos, vegetación. Estos procesos gravitacionales también se encuentran relacionados a lo que son factores meteorológicos. Y es un alto riesgo porque toma un número muy alto de vidas humanas y pérdidas socioeconómicas. También pueden ser movimientos de ladera, donde hay una acción constante de la meteorización sobre los materiales geológicos. Me refiero como material geológico a lo que es un suelo o una roca, esos suelos que son fácilmente alterables. Claro. Y que bien, no solo puede ser por acción natural, sino que existe también la acción antrópica. Esto pone en riesgo lo que es el valor social y económico, ya sea tanto en España como en Argentina, lo que son excavaciones en la ejecución de obras, voladuras en el área de minería, la construcción de escombreras, etc. Claro. Bueno, también en la zona de cordillera tenemos los terremotos o los sismos, que sabemos que ocurren próximo a ese borde convergente de placas que se juntan entre sí. Esta energía que se libera en forma de ondas, ¿no? Genera daños en áreas específicas. Y bueno, los maremotos en caso de que ocurran en masas de agua, y los volcanes, que es nuestra zona, claro, nuestra zona al límite con Chile. Con Chile. Y también, como bien decías, por el aporte, entre comillas, del hombre, ¿no? Muchas veces en laderas, más en la Patagonia, con la tala de bosques indiscriminada, ¿no? Que de alguna manera la vegetación hace que el suelo lo contenga, ¿no? Entonces, si no se hace, eso lo sabrás muy bien. El hecho de que exista vegetación hace que el suelo sea permeable. Exacto. Entonces el agua es absorbida por las raíces y bueno, se mantiene un equilibrio que no produce, no sé, por ejemplo, un caso de avenidas, ¿no? O de inundaciones, comúnmente llamadas.
evitando todo este tipo de daños. Y respecto a los fenómenos tecnológicos, ¿a qué corresponden? Bueno, los fenómenos tecnológicos, hablamos de riesgo nuclear, que sabemos que se produce una generación de energía eléctrica por medio de un reactor. Y este reactor utiliza como combustible el uranio. Y bueno, la posibilidad de que ocurra un accidente, claro, es que este elemento radiactivo entre en contacto con el medio ambiente y bueno, lógicamente que plantearse desarrollar planes de emergencias nucleares, una red de alerta radiactiva. Igualmente ocurre para lo que es el almacenamiento de residuos radiactivos o el empleo de sustancias peligrosas. Claro, con todo este proceso que es, ¿no? Si bien está muy regulado a nivel mundial la actividad, digamos, nuclear, justamente por el alto riesgo que significa, ¿no? Pero bueno, existen grandes controles, grandes medidas, pero bueno, es esta posibilidad que si justamente no solamente también desde lo nuclear, sino también con algún tipo de material peligroso que se libere accidentalmente, ¿cuáles van a ser los factores que van a influir en ello? El viento, ¿no? La dirección del viento, casi nada. Sí. Que como se dice, ¿no? El material es peligroso cuando se pierde el control sobre él, mientras esté en su, digamos, recipiente. Exactamente. ¿Y qué medidas? Centro atómico en Ezeiza. Claro, en Ezeiza, yo me tocó estuve destinado trabajando en su momento en Bariloche, ¿no? Ahí teníamos el Centro Atómico Bariloche, que también, si bien era un reactor de baja potencia, pues un reactor de investigación, pero las medidas de controles que existen, bueno, justamente a mayor riesgo, lo que hablamos al principio, la percepción del riesgo, ¿no? Digamos, los controles son muy, muy importantes y bueno, y los fenómenos meteorológicos son digamos, el elemento que los va a transmitir o a transportar. Y para estas cosas, ¿qué medidas adoptan las entidades públicas frente a estos riesgos? Bueno, para control de riesgos, donde, claro, intervienen factores peligrosos, en principio lo que se hace es realizar una planificación de inspecciones sistemáticas que comprueben si las normas y medidas establecidas se están cumpliendo. Adaptar estas a necesidades del medio ambiente, las cosas y las personas de manera que se minimicen las consecuencias. Por otro lado, se prevé que se haga un mantenimiento de equipos de seguridad, de monitorización y de vigilancia, además de formación de personal en el área para que pongan a funcionar las medidas de protección y actuación en un supuesto caso de emergencia. La gestión de los planes de emergencia y los estudios de riesgo tienen como objetivo mitigar esas consecuencias o daños producidos en un fenómeno hasta valores aceptables, ¿no? Por supuesto dentro de un rango, y dependen de la economía y de la política del país del que estemos hablando. En determinados sitios también existe la formación para la población en caso de que haya que evacuar una zona, que están en constante contacto con el riesgo. Claro, esas alguna vez son algunas de las medidas preventivas, pero debe haber muchas más, ¿no? También esas medidas preventivas que se pueden tomar respecto. Exacto, sí. Bueno, cuando se hace un estudio o un análisis de riesgo, lo primero que se plantea es evaluar la peligrosidad de un área, ¿no? Se obtiene información histórica con unos datos del registro instrumental, se recopila documentación cartográfica y también se realiza un censo demográfico. Luego también consideramos la exposición de la población al riesgo, que puede ser temporal o permanente, ¿eh? Y bueno, para ello se superponen capas de información. Hoy día lo que se utiliza mucho son los sistemas de información geográfica, como bueno, ArcGIS o QGIS, y los planimétricos, que pueden ser de catastro o de infraestructuras, de acuerdo a lo que se esté evaluando. Y además se determina la vulnerabilidad por medio de análisis de porcentajes de probabilidades, en el grado en que esto puede afectar, y que incluye tanto a personas como infraestructuras expuestas al daño, porque también se puede perjudicar. Claro. Finalmente se traza una cartografía donde se concluyen los datos, se hace como una recopilación, donde bueno, se incluyan medidas preventivas y se adopten para poder minimizar el correspondiente riesgo. Estamos ya casi finalizando, nos quedan 5 minutos. Te pido si podés, porque sé que habías preparado un material, pero la verdad por cuestiones de tiempo y técnicos no vamos a poder, pero de alguna manera, ¿cómo puedes resumirnos de cómo se zonifica una zona de riesgo geológica? Mira, para zonificar una zona de riesgo, en principio, y como mencionábamos anteriormente, lo que hacemos es, dentro de un área,
hacer un trabajo de gabinete y un trabajo de campo. Lo que es trabajo de gabinete, se hace una delimitación de la cuenca, por ejemplo, si tuviéramos una inundación, se recopila la documentación cartográfica, datos climáticos y meteorológicos de estaciones meteorológicas, se trabaja también con fotointerpretación, ¿no? Y se ensambla esto a tareas de campo, en donde, bueno, se puede hacer reconocimiento geomorfológico del terreno, se pueden localizar puntos críticos que se encuentren obstruidos, ya sea por vegetación o por, bueno, residuos que generalmente en una zona donde está urbanizada suele ocurrir, y esto impide una circulación de agua. También se pueden evaluar los cambios de uso del suelo. Me refiero a que si una zona anteriormente se encontraba utilizada para lo que es el área de la agricultura y demás, y actualmente hubo un aumento demográfico, lógicamente esto impide la circulación de agua durante la inundación. Y bueno, ahí vemos cómo es la evolución de un suelo anegado. Y finalmente lo que se hace es ensamblar esta información para obtener un mapa de zonas inundables, donde se deja en evidencia que existe un vínculo muy estrecho entre las actividades antrópicas que se producen en un área y la alteración de los cursos para llegar, bueno, a este déficit de infraestructura civil también. Claro, claro, claro. Importante, sí, de tener un resumen de esas, digamos, una visión fundamentalmente general, ¿no? Y sistémica del riesgo. O sea, no podemos, y además está la importancia de la identificación del riesgo, de poder evaluarlo. Y quién más o quién menos que justamente un geólogo en esto, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene el geólogo en esta evaluación de riesgos? Bueno, básicamente como científico lo que es transmitir estos conocimientos a la sociedad y mantenerla informada a lo que pueden estar expuestos. Que, bueno, prevenir es mucho más eficaz que afrontar todas las pérdidas económicas por destrucción, o peor aún de vidas humanas, ¿no? Que son irrecuperables. Y está muy bien incluir en lo que es este campo en la gestión de organización territorial. Se puede trabajar y colaborar con otros especialistas de medio ambiente, arquitectos, ingenieros, biólogos, porque, bueno, el objetivo, en fin, es mitigar el riesgo, lógicamente. Exacto. Sí, de alguna manera lo que nosotros siempre venimos insistiendo acá desde el programa, de este espacio, ¿no? De la interdisciplinariedad, del trabajo en conjunto. Acá no es que hay alguien que es importante, sino que todos somos importantes, porque muchas veces pasa en todos los ámbitos, ¿no? Que existen protagonismos, ¿no? Tal vez, o no solamente desde el punto de vista personal, sino también de que es más importante una profesión que otra, una especialización que otra, y en realidad es tejer estas redes, ¿no? Que estamos haciendo de alguna manera para poder gestionarlo, y fundamentalmente, como siempre decimos también, que estamos evangelizando, ¿no? Tenemos que darnos a conocer. Tal cual. Bueno, lo importante es tener en mente cuál es el objetivo. Si el objetivo es, como decimos recién, mitigar el riesgo, no existe protagonista o persona más importante. Lo ideal es trabajar en conjunto para que, bueno, lleguemos al trabajo que nos estamos planteando. Exacto, exacto. Bueno, estamos llegando ya al final. Si quieres cerrar con algo que nos quieras decir. Igual esto también da, perdón, yo ya me estaba adelantando, hablamos nada más que la descripción de los riesgos. Sí, solo descripción. A través de esto y de este estudio que estamos haciendo, que estamos hablando, la necesidad de interdisciplinariedad, viene todas aquellas tareas de mitigación, fundamentalmente, un poquito de prevención, pero más de mitigación, que por ahí se ve, digamos, lo vemos en actividades estructurales, ¿no? O sea, en infraestructura, que eso es otro tema, otro capítulo y otro programa que seguramente vamos a estar haciendo, ¿no? Sí, bueno, lógicamente todos estos planes de prevención se tienen que ir actualizando a la variación demográfica que ocurre en una zona, porque no es lo mismo, digamos, la cantidad de gente que puede estar en un área en un determinado momento, que cómo puede evolucionar el área, puede ser que aumente, que disminuya, eso hay que ir viéndolo. Claro, claro. Es un poco lo que es la planificación territorial, ¿no? También tiene que ver con eso. Y que bueno, te invito y te comprometo a hacer otro programa para hablar específicamente de esas infraestructuras, ¿sí? Dale. Así que bueno, Dale. Te despido, te agradezco de ya, y más es importante ver esta visión de los riesgos desde el punto de vista geológico, así que te dejo las últimas palabras para vos.
Bueno, básicamente quisiera agradecerte a vos y a tu equipo por invitarme al programa y me parece súper importante poder difundir estos temas tan específicos que de verdad son de mucha ayuda para la sociedad. Agradezco también a tu colega y mi amiga Claudia Bamonde, que me apoya incondicionalmente en el desarrollo de mis tareas como geóloga, porque ya me conoce como trabajo. Y bueno, al equipo del Instituto Universitario de la Policía Federal, que nos permiten desarrollar proyectos, y a mi familia, que son siempre mi pilar. Perfecto, bueno, no tanto agradecer porque formás parte de nuestro equipo, así que sos parte del Instituto Universitario también. Así que, en serio, el agradecimiento, y bueno, ya estás comprometida para otro programa, ¿eh? Cuando quieras. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, y de ustedes nos despedimos hasta el próximo programa de Interfase, los miércoles por Canal 22. Muchas gracias.